30 de octubre de 1935 pasaría a la historia del modo más inesperado. La Armada de los Estados Unidos había organizado ese día la demostración final en la que se decidiría a quién comprarían la siguiente generación de bombarderos de larga distancia, y 3 empresas competían por el contrato: la Douglas Aircraft con el Douglas DB-1, la Glenn L. Martin con el Martin 146 y Boeing con el modelo 299. El Boeing 299 era el claro favorito. Un periodista que había podido ver el avión antes de la demostración lo bautizó como la fortaleza voladora. Era más grande, pero tenía más autonomía y más velocidad, y era capaz de cargar mucho más peso que sus competidores. Su sofisticado sistema de 4 motores le hacía estar en una categoría totalmente diferente. De hecho, la Armada ya tenía planeado comprar como mínimo 65 de estos aviones, y en realidad la demostración de ese día era poco menos que una mera formalidad. Aquella mañana, en la base aérea de Wright, en Ohio, el cielo estaba despejado. A los mandos del Boeing estaba uno de los pilotos más experimentados de la Armada, el mayor Hill, y entre la tripulación estaba también el piloto jefe de pruebas de Boeing, Leslie Tower, y varios ingenieros estrella de la compañía. El orgullo y la emoción se podían palpar en el aire cuando el Boeing 299 apareció en pista. Y es que, tras la Gran Depresión de principios de los años 30, América estaba obsesionada con la aviación. Los niños se sabían de memoria los nombres de los pilotos que competían en las carreras de aviones de todo el país, como lo hacen hoy con los futbolistas. La aviación se había convertido en el símbolo del progreso. Los 4 motores del Boeing rugieron cada vez más alto a medida que la nave aceleraba por la pista, hasta que, con suavidad, se despegó del suelo y comenzó su ascenso frente a los ojos de unos asistentes que sabían que estaban viendo el futuro antes que nadie. Todo iba bien, pero de pronto, cuando apenas había alcanzado los 100 metros de altura, la nave perdió fuerza repentinamente y se precipitó en picado contra el suelo ante el espanto del público. Rápidamente las llamas envolvieron al avión y, pese al esfuerzo de los equipos de rescate, Tower y Hill murieron en el accidente, mientras que los otros 3 miembros de la tripulación resultaron heridos, pero sobrevivieron. A la vista de la catástrofe, el ejército acabó concediendo el contrato a Douglas, y Boeing, de hecho, quedó al borde de la desaparición, porque lo había apostado todo al desarrollo de aquel avión. La investigación posterior desveló que la causa del accidente fue un fallo humano. Mientras atendían a la multitud de interruptores y controles del avión, la tripulación olvidó liberar el nuevo mecanismo de bloqueo del timón de profundidad. Esto fue prueba para muchos de que el modelo 299 era demasiado complicado para volar. Tenía demasiadas cosas que atender, incluso para una tripulación liderada por un piloto veterano como era Hill, uno de los mejores del ejército. Pero había quien seguía convencido de que aquella nave era el futuro y que podía encontrarse una forma de manejarla que fuera segura. Un grupo de ingenieros y pilotos de prueba desarrollaron una idea muy simple, pero que cambiaría la aviación y muchas más cosas para siempre. Crearon checklists, o listas de comprobación de los aspectos más críticos para la circulación por la pista, el despegue y el aterrizaje. Estaban convencidos de que aquel avión no era demasiado complicado para volar, pero sí era demasiado complicado para que dependiera de la memoria de la tripulación. El ejército tampoco estaba dispuesto a renunciar por completo a ese prodigio de la ingeniería, así que, agarrándose a un tecnicismo en el proceso de selección, hicieron un pequeño pedido de 12 aviones del modelo 299 que salvó a Boeing de la quiebra. Con las checklists a bordo, aquellas 12 naves recorrieron casi 3 millones de kilómetros sin un solo accidente. Con el paso de los años, el ejército compró hasta 13.000 de aquellos aviones, que acabarían denominados B-17 y que dieron a los aliados una ventaja aérea crucial y trágicamente devastadora en las campañas de bombardeo de Alemania y Japón. Las checklists se convirtieron en una herramienta esencial y obligatoria, primero para todos los pilotos de Boeing, después para todos los pilotos militares y finalmente también para la aviación comercial. Y de esas listas y de su uso es de lo que va el capítulo de hoy.
Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. El capítulo de hoy está casi entero inspirado por un libro que he leído hace poco y que mientras lo leía no era capaz de decidir si es una genialidad o el bestseller sobre el tema más simple del mundo. Su título es The Checklist Manifesto, aunque en castellano lo han traducido como El efecto checklist, y su autor es Atul Gawande, un cirujano americano y el responsable de que en 2008 la Organización Mundial de la Salud decidiera lanzar un programa mundial para que se empezara a utilizar checklist en los quirófanos de todo el planeta. Sobre eso, sobre las listas de comprobación, va todo el libro, y no es un panfleto, tiene más de 200 páginas. Pero claro, algo tan friki siempre tiene un lugar en Kaizen. Así que he pensado que te voy a contar lo que más me ha llamado la atención del libro y algunas ideas a raíz del mismo. Eso sí, antes que nada déjame contarte una cosa. No sé si te habrás dado cuenta, pero siempre que te hablo de términos en inglés en el podcast, intento también traducirlos al castellano, porque creo que es un idioma suficientemente rico como para que suenen igual de bien. Bueno, pues hoy me he encontrado con la horma de mi zapato, porque por más que lo he pensado, no he encontrado nada ni remotamente cercano a checklist. Lo siento, pero listas de comprobación me suena demasiado largo y demasiado cutre, así que hoy hablaremos de checklist. En fin, ahora sí, vamos al contenido, que es lo que importa. La realidad es que el siglo XX transformó el mundo mucho más de lo que a veces somos conscientes. Nos volvimos capaces de hacer cosas que apenas podíamos soñar siglos antes: curar enfermedades, volar, construir edificios inteligentes o enviar naves al espacio. De esto hemos hablado mucho en Kaizen ya. Pero con cada uno de esos logros, nuestro mundo se hizo cada vez más y más complejo. Los pilotos de avión pasaron de ser intrépidos aventureros, por no decir casi suicidas, capaces de manejar chatarra voladora, a tener entre manos máquinas con una complejidad inabarcable, no ya para ellos, sino para una tripulación completa. E igual que con la aviación, esa explosión de complejidad sucedió en casi todas las actividades humanas. Hemos pasado de tener maestros constructores que comprendían hasta el más mínimo detalle de las obras que dirigían, algunas tan majestuosas como las catedrales, a que en una obra moderna haya arquitectos e ingenieros especializados en áreas tan concretas como el cálculo de estructuras, la ventilación o el cableado del edificio. En medicina no basta solo con años de estudio primero y de residencia después, sino que los doctores cada vez se especializan más. Y a pesar de esta especialización y de los gigantescos avances que hemos hecho en nuestro conocimiento, en campos tan sensibles como la cirugía, profesionales inteligentísimos y mejor preparados que nunca siguen cometiendo errores evitables. Y es que, curiosamente, hemos pasado de un mundo en el que lo difícil era saber qué hacer, como curar a una persona o hacer que una máquina volara, a otro en el que la dificultad es ser capaz de hacer exactamente todo lo que hay que hacer. No es tanto que no dispongamos del conocimiento, sino que los problemas que abordamos requieren que apliquemos correctamente aspectos muy específicos de una cantidad de conocimiento cada vez más monstruosa. Igual que con la aviación, la construcción o la medicina, en casi cualquier actividad la cantidad de conocimiento disponible y la complejidad del mismo hacen que sea inabarcable para cualquier individuo. Pero complejidad no significa únicamente que haya mucho contenido, ni siquiera que ese contenido sea muy diverso y esté conectado entre sí. Significa además que los problemas que abordamos tienen un alto grado de variabilidad. No hay dos humanos iguales que tengan las mismas constantes vitales y reaccionen exactamente igual a todos los tratamientos. Igual que cuando una construcción pasa de ser un proyecto teórico a una obra real, surgen imprevistos y dificultades. De hecho, se han construido clasificaciones enteras basadas en la complejidad de los problemas a los que nos enfrentamos. Gawande, por ejemplo, habla de que en la vida nos enfrentamos a 3 tipos de problemas. Hay problemas simples, que se resuelven siempre igual, como hacer una tarta a partir de una receta. Es posible que necesites aprender una serie de técnicas antes, más o menos difíciles, pero una vez dominadas, salvo que seas infinitamente torpe en la cocina como yo, si sigues los pasos de la receta al pie de la letra, la posibilidad de liarla es muy baja. Luego están los problemas complicados. Son esos que normalmente pueden descomponerse en un conjunto de problemas simples, a veces, de hecho, un conjunto enorme de ellos.
como poner un satélite en órbita. No hay una única receta para resolverlos y se suele necesitar múltiples equipos de diferentes especialistas, cada uno capaz de ocuparse de diferentes áreas del problema. Aparecen dificultades inesperadas con frecuencia, cosas no planificadas, y la coordinación y la comunicación entre equipos es esencial. Muchas veces se requieren varios intentos, pero una vez que has mandado un satélite al espacio con éxito, cada vez que repites el proceso aprendes y lo perfeccionas. De hecho, cada cohete puede ser idéntico al anterior y la probabilidad de éxito aumenta y se acumula con cada repetición. Y por último están los problemas complejos, que son únicos en sí mismos, como criar un hijo, por ejemplo. Cada niño es único y aunque haber tenido hijos antes es una experiencia valiosa, no es nunca suficiente para garantizar que vas a hacerlo bien. Cada uno puede requerir una aproximación diferente. Ante problemas complejos el éxito es posible, pero nunca está asegurado. Sin embargo, independientemente de si estamos ante problemas simples, complicados o complejos, todos tienen algo en común. Da igual que estés comprando los ingredientes para hacer una tarta, preparándote para despegar en un avión o evaluando a un paciente en el hospital. Si se te olvida algo esencial, no importa lo bien que hagas el resto. Y por algún motivo no solo nos olvidamos de las cosas, sino que incluso cuando dominamos una materia y nos acordamos de todo, tenemos tendencia a saltarnos pasos. Nos llevó años de concienciación que todo el mundo se pusiera el cinturón de seguridad en los coches, pese a que todos sabíamos que salvaba vidas, porque la experiencia diaria nos decía a casi todos que nunca teníamos un accidente, hasta que lo tenías, claro. Abordar problemas complejos nos obliga también a descentralizar la toma de decisiones. Dado que ningún individuo puede abarcar el problema en su conjunto, la mejor solución que conocemos es empoderar a expertos en cada una de las áreas y darles a ellos la responsabilidad y la libertad de adaptarse a los imprevistos que surjan. Lo único esencial para que funcione es que, efectivamente, cada uno asuma su responsabilidad y que se comuniquen entre sí. Y aquí es donde una solución tan simple como una checklist puede cambiar radicalmente el resultado. Seguramente una de las cosas más interesantes del libro de Gawande es cómo dos disciplinas diferentes han optado por formas muy distintas de abordar la complejidad. En la aviación, a raíz del accidente del B-17, las checklists se convirtieron rápidamente en un elemento esencial. No solo se utilizan ya en la circulación por la pista, el despegue o el aterrizaje, sino que todos los aviones llevan manuales con decenas de checklists para situaciones poco comunes. El cambio cultural, si lo piensas, es brutal. Pasamos de un mundo en el que el piloto era un llanero solitario, casi idolatrado, a otro en el que los pilotos asumieron que no podían saberlo todo y que necesitaban apoyarse en la tripulación y en sus listas para asegurarse de que todo iba bien siempre. Después de cualquier incidente grave, las aerolíneas y los fabricantes investigan a fondo para hallar las causas y refinar los mecanismos de seguridad. Y no solo los aspectos más mecánicos de los mismos, sino, por supuesto, sus checklists. Mientras tanto, según cuenta Gawande, ante la complejidad la medicina optó casi por el camino opuesto, por formar al individuo y confiar en que ese individuo siguiera centralizando muchas de las decisiones. Durante el siglo XX los años de formación de un médico se duplicaron. Y no solo eso, sino que la especialización creció exponencialmente. El propio Gawande no es cirujano, o no es solo cirujano, sino que es cirujano especialista en un conjunto muy pequeño de tumores. Pese a que los quirófanos son sistemas complejos con múltiples especialistas, en muchos aspectos de hecho más complejos que los aviones, el cirujano ha sido tradicionalmente el dueño de lo que se hacía o se dejaba de hacer. El éxito de la operación y las reacciones a imprevistos se fiaba a su inteligencia y capacidad para tomar decisiones. Y mientras que la aviación ha logrado cifras de seguridad increíbles, convirtiéndose en el medio de transporte más seguro que existe, en la cirugía, según la Organización Mundial de la Salud, hay mucho margen de mejora. Nadie duda de la utilidad de la cirugía, con frecuencia es la única forma de tratar lesiones traumatológicas, determinados tipos de cáncer o enfermedades cardiovasculares, por solo citar algunos ejemplos. De hecho, la cirugía es usada cada vez más y a día de hoy representa más o menos el 13% del tiempo que un ser humano pasa convaleciente a lo largo de su vida.
Aún así, las cifras de seguridad están muy lejos de lo que ha conseguido la aviación. La tasa de mortalidad en intervenciones quirúrgicas importantes oscila entre el 0,5 y el 5%, y se dan complicaciones después de las mismas en casi el 25% de los pacientes. En los países más desarrollados, incluso, casi la mitad de los eventos negativos que suceden con pacientes hospitalizados están relacionados con el cuidado quirúrgico. Claro que nada de esto es necesariamente comparable con la aviación, pero hay algo que sí, y que es lo que a Gawande y a la OMS les preocupaba. Al menos la mitad de los casos en los que una intervención quirúrgica provocó un daño en el paciente fue por causas evitables. Por eso, en 2008 iniciaron un programa para llevar las checklists a los quirófanos, y con ellas lograron reducir la mortalidad y las complicaciones en hospitales de todo el mundo más de un 30%. Todo con una lista. Las checklists implementadas por Gawande o por los fabricantes de aviones no son nada necesariamente elaborado. No son guías completas de qué hacer. Son de hecho mecanismos muy sencillos para asegurar que algunos pasos claves no se olviden y que la comunicación entre equipos funciona. Y esto, en el fondo, es aplicable a muchas disciplinas y a algunas facetas del trabajo de muchos de nosotros. Pero, ¿qué tiene que tener una buena checklist? Bueno, pues lógicamente en su investigación, Gawande y la OMS identificaron algunos puntos clave. Lo primero es entender cuándo vamos a usar una checklist, definir un punto de pausa en el proceso o proyecto donde pararemos a consultarla. Por ejemplo, antes de emprender el despegue o justo antes de la primera incisión en el paciente, o antes de la primera reunión con un potencial cliente, por poner un ejemplo más de andar por casa. Después hay que decidir qué tipo de lista queremos usar. Y hay básicamente dos tipos, con dos nombres muy autodescriptivos. Listas de hacer-confirmar y listas de leer-hacer. Las primeras, lógicamente, son las que sirven para comprobar que todo el mundo ha seguido los pasos necesarios antes de pasar a la siguiente fase del procedimiento. Las segundas, las de leer-hacer, son las típicas que sigues paso a paso como una receta. A medida que lees, haces. Sobre las propias listas llegaron a muchas conclusiones que son también bastante obvias. La primera es que deben ser listas cortas, idealmente entre 5 y 9 elementos y nunca ocupar más de una página. El lenguaje utilizado debería ser simple, directo y preciso. Debería utilizar términos que quien vaya a usar la lista comprenda. Y por último, no se trata de crear una guía de qué hacer o qué no hacer, sino de concentrarse en los aspectos esenciales que no pueden pasarse por alto. Hasta aquí todo es bastante de sentido común y posiblemente pienses que un poco chorrada. Yo desde luego lo hice. Pero el último aspecto fundamental de una buena checklist es, sin embargo, algo mucho menos obvio y creo que a mí, si no hubiera leído el libro, no se me habría ocurrido. Una checklist no solo sirve para recoger los pasos esenciales, sino también para obligar a que los distintos equipos o profesionales se comuniquen. De hecho, el primer paso de la checklist de la OMS para los quirófanos, en la comprobación que hacen el enfermero, el anestesista y el cirujano antes de la incisión, es, literalmente, confirmar que todos los miembros del equipo se hayan presentado por su nombre y función. Nada más complicado. Al parecer, en los quirófanos, sobre todo en los grandes hospitales, no es inusual que coincidan profesionales que no se conocían anteriormente y no siempre se presentan o hablan antes, pero diferentes estudios demostraron que esa presentación tiene un valor psicológico enorme. Cuando lo hacían, la comunicación y la posterior colaboración en el equipo era muchísimo mayor que cuando no. Y tras contarte todo esto, pues puede que sigas pensando que menuda chorrada. Yo al menos lo he pensado muchas veces durante la lectura del libro. Como te decía al principio, mientras lo leía, no sabía si era una genialidad o una simpleza absoluta. Y aún ahora, mientras grabo el capítulo, sigo dudándolo. Pero mi conclusión es que esa misma duda es precisamente la prueba de la utilidad de las checklists. Son un mecanismo simple para asegurarnos de que nuestra arrogancia no nos hace creernos demasiado listos y saltarnos pasos. Las checklists son, en el fondo, una buena herramienta para combatir nuestros sesgos. De hecho, uno de los referentes habituales de este podcast, Warren Buffett, siempre ha presumido de que para hacer sus inversiones utiliza una checklist. Él y muchos otros inversores las utilizan para asegurarse de analizar paso a paso a la empresa objetivo y de no dejarse dominar por las emociones a la hora de tomar una decisión.
Y hasta aquí el capítulo de hoy. Aunque ni yo mismo sé en qué áreas de mi vida empezar a aplicar lo que te he contado, espero que te haya sido como mínimo interesante y que te haya gustado también, claro. Te he dejado, como siempre, un montón de información adicional en las notas del capítulo por si quieres profundizar más, entre otras cosas, la famosa checklist de la OMS. Te animo, como siempre, a suscribirte a Kaizen en tu plataforma de podcast preferida o ahora también en YouTube y a recomendarlo en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Tienes todos los capítulos de Kaizen y notas con muchísima información adicional en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y bueno, esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.